La Cosa Nostra se construyó sobre una regla: nunca hablar. Un hombre podía perder su libertad, podía perder su dinero, podía perder a su familia, incluso podía perder su vida. Pero los secretos de la mafia debían morir con él. Eso era la omertà. Durante décadas, ese silencio protegió a jefes, sepultó asesinatos y mantuvo a familias criminales enteras vivas en las sombras. La mafia podía sobrevivir a redadas policiales, podía sobrevivir a guerras entre rivales, podía sobrevivir a sentencias de prisión, pero había una cosa a la que no podía sobrevivir fácilmente: un hombre de confianza que decidía hablar, porque cuando un enemigo ataca desde fuera, la mafia puede defenderse. Pero cuando el ataque viene desde dentro, del subjefe, el capitán, el asesino, el cuñado, el hombre sentado en la mesa, el daño es diferente, es más profundo, es personal y a veces es fatal. Sammy Gravano ayudó a derribar a John Gotti, el jefe que creía que su nombre se había vuelto intocable. Su testimonio se convirtió en un arma importante contra Gotti y Frank Locascio, convirtiendo el círculo íntimo de la familia Gambino en evidencia. Salvatore Vitale cargaba décadas de secretos Bonanno, y cuando se volteó, no solo traicionó a un jefe, traicionó a su propio cuñado, Joseph Massino. Luego, el propio Massino hizo lo impensable. Se convirtió en el primer jefe en funciones de una familia criminal de Nueva York en volverse testigo del gobierno, demostrando que incluso el trono más alto de la mafia podía quebrarse bajo presión. Al Darko, jefe interino de la familia Lucchese, habló porque creyó que la misma familia a la que servía se estaba preparando para matarlo. Nicolas Calabrese se convirtió en el primer miembro hecho del Chicago Outfit en testificar en su contra, y su cooperación ayudó a condenar a poderosos mafiosos, incluyendo a su propio hermano. Y ellos fueron solo el comienzo. Capitanes se voltearon, sicarios hablaron, informantes secretos usaron micrófonos ocultos, viejos asesinatos volvieron de la muerte. Las familias que una vez gobernaron a través del miedo comenzaron a temer a sus propios hombres. Esta no es solo una historia sobre ratas, es una historia sobre el momento en que la Cosa Nostra descubrió que su mayor arma, el miedo, podía volverse en su contra. Estos son los hombres que causaron el mayor daño a sus propias familias de la mafia. Porque en el inframundo, una bala puede matar a un hombre, pero una confesión puede destruir a una familia entera. Sammy Gravano no entró a la corte como un testigo normal. Entró como el hombre que finalmente podía desangrar la leyenda de John Gotti. Durante años, Gotti se había convertido en el rostro público de la mafia estadounidense. Trajes caros, sonrisas seguras, cámaras fuera de la corte, titulares llamándolo el Don de Teflón, porque los cargos seguían resbalando de él. Para las calles, Gotti parecía intocable. Para la familia Gambino, parecía la prueba de que el poder, el miedo y el silencio aún podían vencer al gobierno. Pero la cosa con una leyenda es que rara vez muere desde fuera. Muere cuando alguien lo suficientemente cercano como para saber la verdad decide hablar. Sammy Gravano no era un criminal menor parado al borde del mundo Gambino. Era el subjefe, el segundo al mando, un hombre que se había sentado junto a Gotti, escuchado las conversaciones, entendido la estructura y cargado el tipo de secretos que los fiscales solo podían soñar con alcanzar. Sabía cómo se movía la familia. Sabía quién importaba. Sabía qué palabras eran órdenes y qué sonrisas eran advertencias. Sabía lo que los forasteros nunca podrían comprender completamente. Cómo se discutía la violencia, cómo se tomaban las decisiones y cómo se usaba la lealtad tanto como escudo como trampa. Eso es lo que lo hacía tan peligroso. Cuando Gravano se volteó, no solo le dio al gobierno un testigo, les dio un intérprete. Podía tomar el mundo secreto de la familia Gambino y explicarlo en lenguaje sencillo a una sala de tribunal. Podía conectar nombres con crímenes, jefes con órdenes y mitos con asesinatos.
De repente, el gobierno no estaba adivinando desde fuera. Tenía una voz desde el centro mismo de la organización. Para John Gotti, esto fue peor que otra acusación. Esto fue traición desde la silla, a su lado. El daño no fue solo legal, fue emocional, fue psicológico. El poder de Gotti dependía de la creencia de que los hombres a su alrededor permanecerían leales, sin importar qué. Su imagen dependía del silencio. Su reputación dependía de la idea de que nadie cercano a él se atrevería a cruzar la línea. Luego, Sammy la cruzó. Y una vez que lo hizo, la familia Gambino se vio diferente. Ya no parecía un imperio intocable. Parecía una máquina cuyo propio segundo al mando había abierto el motor y mostrado al gobierno cómo funcionaba. El testimonio de Gravano ayudó a enviar a John Gotti y Frank Locascio a prisión de por vida. Pero la herida más profunda no fue solo la condena. La herida más profunda fue lo que su cooperación representó. Si el subjefe de la familia Gambino podía hablar, entonces cualquiera podía hablar. Si un hombre con poder, respeto, dinero y estatus podía elegir la supervivencia sobre la omertá, entonces el viejo código no era tan sagrado como la mafia quería que todos creyeran. Cada reunión se volvió más peligrosa. Cada arresto se volvió más aterrador. Cada hombre poderoso tuvo que preguntarse si la persona sentada a su lado era leal o solo leal, hasta que la presión se volviera demasiado pesada. Ese fue el verdadero daño de Sammy Gravano. No solo ayudó a destruir a John Gotti, ayudó a destruir la creencia de que los hombres más altos de la Cosa Nostra eran irrompibles. La mafia siempre había usado el miedo para mantener a los hombres en silencio. Sammy demostró que el miedo podía hacerlos hablar. Y después de eso, la familia Gambino no solo perdió un jefe, perdió la ilusión de que la lealtad era más fuerte que la supervivencia. Algunas traiciones ocurren en una sala de tribunal. Otras comienzan en la mesa familiar. Salvatore, Good Looking Sal. Vitale no fue solo otro mafioso bonanno que se volteó contra su organización. Era el subjefe de la familia, y más que eso, era el cuñado de Joseph Massino. Eso hizo que su traición fuera más íntima, más venenosa y más dañina que la cooperación de un soldado ordinario. Vitale no había observado a la familia Bonanno desde la distancia. Había vivido dentro de ella. Entendía a sus capitanes, sus rivalidades, sus viejas heridas, sus asesinatos, sus lealtades y sus miedos privados. Conocía el tipo de secretos que no se escriben, porque en la mafia la información más peligrosa generalmente se lleva en la memoria. ¿Quién ordenó qué? ¿Quién asistió a qué reunión? ¿Quién quería que alguien se fuera? ¿Quién sonreía en público mientras aprobaba la muerte en privado? Ese era el poder que Vitale cargaba. Y cuando comenzó a cooperar, ese poder cambió de bando. La familia Bonanno había sido conocida durante mucho tiempo como una de las familias de Nueva York más difíciles de penetrar para el gobierno. Había sobrevivido al caos, las luchas de liderazgo, la presión encubierta y años de investigación. Pero la cooperación de Vitale les dio a los fiscales algo mucho más dañino que evidencia dispersa. Les dio una guía. Un testigo de bajo nivel puede describir un crimen. Vitale podía describir un mundo. Podía explicar cómo operaba Massino, cómo se protegía la familia, cómo se pasaban las órdenes, cómo se construía la confianza y cómo se usaba el miedo cuando la confianza fallaba. No solo conocía la superficie de la familia Bonanno, conocía la arquitectura oculta. Por eso su testimonio dolió tanto. Para Joseph Massino, Vitale no fue simplemente un traidor. Fue una traición personal. Un hombre atado a él por el matrimonio, por el crimen, por años de historia compartida, por una cercanía que iba más allá de los rangos formales de la mafia. Cuando Vitale habló, no fue solo un subjefe volteándose contra un jefe. Fue familia volteándose contra familia. Ese es el tipo de traición que corta más profundo que la prisión.
porque la mafia se vende a sí misma como una hermandad. Les enseña a los hombres que la sangre, la lealtad y el silencio importan más que el mundo exterior. Pero la cooperación de Vitale expuso la mentira dentro de esa imagen. Cuando la presión se volvió lo suficientemente severa, incluso las personas más cercanas al trono podían irse y llevarse los secretos con ellas. Y Vitale tenía muchos secretos que llevarse. Su testimonio ayudó a construir el caso contra Massino y contribuyó al colapso más amplio del viejo escudo de silencio Bonanno. Una vez que hombres como Vitale comenzaron a hablar, la reputación de lealtad de la familia comenzó a romperse. Otros cooperadores siguieron, viejos crímenes resurgieron, la estructura que una vez pareció oculta se volvió explicable. Ese es el poder real de un testigo como Vitale. No solo identifica criminales, hace que toda la familia sea comprensible, convierte susurros en testimonio, convierte la memoria en evidencia, convierte la lealtad privada en daño público. Y una vez que el gobierno puede entender a una familia de la mafia desde dentro, la familia pierde una de sus mayores protecciones, el misterio. La traición de Vitale mostró que la familia Bonanno no solo era vulnerable a los forasteros, era vulnerable a las personas sentadas más cerca del jefe. Mostró que las viejas reglas no podían proteger a una familia de la ambición, el resentimiento, el miedo y la autoconservación. Y para Massino, la humillación fue completa. El hombre que una vez se movió dentro de su círculo íntimo se convirtió en una de las voces que ayudaban a desmantelarlo. Por eso Sal Vitale pertenece a los hombres que causaron el mayor daño a sus propias familias, porque no atacó a los Bonanno desde la calle, los atacó desde dentro, llevando décadas de secretos que ningún forastero podría haber conocido. Y cuando finalmente habló, la familia aprendió una verdad brutal. El testigo más peligroso no es siempre el enemigo. A veces es el hombre que una vez te llamó familia. Hay informantes que dañan a la mafia, y luego hay informantes que cambian lo que la mafia cree sobre sí misma. Joseph Massino pertenecía al segundo tipo. No era un soldado, no era un asociado a nivel de calle, no era un forastero desesperado buscando protección. Massino era el jefe de la familia criminal Bonanno, una de las 5 familias de Nueva York. Había llegado al trono. Había comandado respeto, miedo y obediencia. Era el hombre que se suponía que otros debían proteger. El hombre por el que se suponía que otros debían mentir. El hombre por el que se suponía que otros debían ir a prisión. Se supone que un jefe no debe hablar. Eso es lo que hizo que la traición de Massino fuera tan devastadora. Antes de él, la mafia ya había visto a soldados voltearse, había visto a asociados cooperar, había visto a capitanes testificar, incluso había visto a poderosos subjefes romper el juramento. Pero un jefe en funciones de Nueva York era diferente. Se suponía que un jefe era el símbolo final de la omertá. Se suponía que representaba la fuerza de la propia familia. Cuando Massino cooperó, ese símbolo se quebró. El mensaje al inframundo fue aterrador. Si incluso un jefe podía hablar, entonces nadie estaba verdaderamente a salvo. Massino había construido su poder de manera muy diferente a John Gotti. Gotti amaba la atención. Massino la evitaba. Gotti se convirtió en una celebridad. Massino prefería las sombras. Entendió que la mafia sobrevivía mejor en silencio que bajo las cámaras. Durante años, esa estrategia tranquila lo ayudó a mantener viva a la familia Bonanno, mientras otros jefes caían bajo el peso de la publicidad, la vigilancia y los informantes. Pero Massino no pudo escapar de la misma presión para siempre. A medida que los miembros Bonanno comenzaron a cooperar, las paredes a su alrededor se cerraron. Los viejos secretos ya no estaban enterrados. La vieja lealtad ya no estaba garantizada. Hombres que alguna vez habían pertenecido a su mundo, ahora estaban ayudando a los fiscales a explicarlo. Y después de su condena,
Enfrentando la posibilidad de consecuencias aún más duras, Massino hizo lo impensable. Cruzó la misma línea que había esperado que otros murieran antes de cruzar. El daño legal fue importante, pero el daño simbólico fue aún mayor. Massino convirtió la posición de jefe en algo que la mafia siempre había temido, una fuente de evidencia. El hombre que una vez tuvo los secretos de la familia, ahora podía ayudar al gobierno a entenderlos. El hombre que una vez dio órdenes ahora podía explicar cómo se daban las órdenes. El hombre que una vez representó el silencio, ahora podía mostrar que el silencio tenía un precio y que incluso un jefe podría negarse a pagarlo. Para la familia Bonanno, esto fue humillante. Una familia puede sobrevivir perdiendo un jefe a la prisión. Puede sobrevivir a un cambio de liderazgo. Puede sobrevivir a arrestos, juicios, redadas y disputas internas. Pero cuando el propio jefe coopera, el daño alcanza el alma de la organización. Les dice a todos los soldados que el viejo código puede haber sido una trampa. Les dice a todos los capitanes que la lealtad fluye hacia abajo solo hasta que el jefe necesita salvarse a sí mismo. Les dice a todos los futuros acusados que si el hombre más alto puede hablar, ¿por qué debería alguien debajo de él permanecer en silencio? Así es como Massino debilitó más que un caso. Debilitó la mitología. La mafia depende de historias. Historias sobre honor. Historias sobre hermandad. Historias sobre hombres que nunca hablan. Historias sobre jefes que se mantienen firmes sin importar cuánta presión venga. La cooperación de Massino atacó esas historias en su raíz. Porque él era el jefe. Y cuando el jefe rompe el código mismo comienza a parecer una mentira. Por eso la traición de Joseph Massino fue tan peligrosa. No solo expuso crímenes, expuso la debilidad de todo el sistema. Mostró que el juramento era poderoso solo hasta que la supervivencia se volvía más poderosa. La familia Bonanno podía seguir existiendo después de Massino, pero nunca podría recuperar completamente la imagen que había sido destruida, porque una vez que un jefe se convierte en testigo, cada promesa futura de silencio suena más débil, y cada hombre en la vida comprende la misma terrible posibilidad. Si el jefe puede hablar, cualquiera puede. Aldarco no traicionó a la familia Lucchese porque se despertó queriendo volverse famoso. La traicionó porque creyó que la familia ya había elegido su tumba. Eso es lo que hace que su historia sea diferente de tantas otras. La cooperación de Darko no fue solo sobre tiempo de prisión, presión o negociación. Fue sobre miedo. El tipo de miedo que solo la mafia puede crear dentro de sus propios hombres. El miedo a que la organización a la que serviste, protegiste y obedeciste pueda decidir de repente que eres un problema. Darko había ascendido lo suficiente como para entender lo que eso significaba. Se convirtió en el jefe interino de la familia criminal Lucchese, una posición que lo colocó cerca del centro de una de las organizaciones de la mafia más temidas de Nueva York. No estaba adivinando desde fuera. Conocía la estructura, conocía a los capitanes, conocía el liderazgo, sabía cómo se movían las órdenes y cómo se usaba la violencia para controlar a la familia. Pero la familia Lucchese durante ese periodo no era solo secreta, era venenosa. Bajo la sombra de Vittorio Amuso y Anthony Gaspaipe Casso, la familia se hizo conocida por la sospecha, la violencia y el terror interno. Los hombres podían servir durante años y aún así encontrarse marcados. La lealtad no siempre protegía a nadie. A veces, la lealtad solo mantenía a un hombre lo suficientemente cerca como para ser asesinado. Darko llegó a creer que él era el siguiente, y una vez que un jefe interino cree que su propia gente quiere matarlo, la idea entera de la omertá cambia. El silencio ya no se siente como honor. Se siente como suicidio. El juramento ya no se siente sagrado, se siente como una cuerda alrededor del cuello. Así que Darko corrió hacia el gobierno
Y cuando lo hizo, la familia Lucchese sufrió una de las traiciones más dañinas de su historia. Darko fue valioso porque no solo conocía crímenes, conocía el sistema detrás de los crímenes. Podía explicar cómo funcionaba la familia, quién tenía el poder, quién pasaba las órdenes, quién imponía el miedo y cómo operaba la jerarquía Lucchese a puertas cerradas. Su testimonio no fue la voz de un hombre pequeño tratando de salvarse con rumores. Fue la voz de un ex jefe interino explicando la maquinaria desde dentro. Eso lo hizo mortal en la corte. Ayudó a los fiscales a atacar a importantes figuras de la mafia, y su conocimiento iba más allá de una sola banda o un solo asesinato. Los iniciados de alto rango a menudo conocen el panorama criminal más amplio. Escuchan sobre otras familias, entienden las alianzas, saben quién es respetado, quién es temido y quién es secretamente vulnerable. Darko tenía ese tipo de conocimiento, pero el daño más profundo que causó no fue solo en los casos que apoyó, fue en lo que su traición reveló sobre la propia familia Lucchese. Mostró que la propia violencia de la familia se había vuelto autodestructiva. El mismo miedo usado para controlar a los soldados había creado un testigo lo suficientemente poderoso como para herir a la organización desde dentro. Los jefes querían obediencia, pero su paranoia ayudó a producir traición. Querían silencio, pero su brutalidad hizo que el silencio se sintiera más peligroso que la cooperación. Esa es la ironía de Darko. La familia Lucchese ayudó a crear al hombre que la dañó. Su historia expuso una de las mayores debilidades de la mafia. Un imperio construido sobre el miedo puede obligar a los hombres a obedecer durante mucho tiempo, pero también puede hacerlos desesperar, y los hombres desesperados no siempre permanecen leales. A veces corren, a veces hablan, a veces llevan años de secretos directamente a las manos del gobierno. Darko no fue solo un testigo contra la familia Lucchese. Fue la prueba de que la mafia podía pudrirse desde dentro. Prueba de que el rango no garantizaba seguridad. Prueba de que incluso un jefe interino podía convertirse en presa. Y una vez que un hombre a ese nivel decide hablar, el daño es casi imposible de contener. Porque no solo les dice a los fiscales lo que pasó, les dice cómo funciona toda la máquina. En Chicago, el silencio siempre se había sentido más frío. El outfit no era como la mafia ruidosa y hambrienta de cámaras de Nueva York. No necesitaba jefes celebridades sonriendo fuera de las salas de tribunal. No necesitaba drama público. El Chicago outfit sobrevivió manteniéndose disciplinado, callado y profundamente temido. Era una máquina construida en las sombras, donde las órdenes viajaban a través de susurros, favores, amenazas y cuerpos que desaparecían antes de que la ciudad pudiera hacer demasiadas preguntas. Y durante décadas, una cosa pareció casi imposible. Un miembro hecho del outfit, hablando contra el outfit. Luego vino Nicolas Calabrese. Su traición no solo hirió a Chicago porque se convirtió en testigo. Hirió por lo que representaba. No era un asociado suelto. No era un forastero tratando de salvarse con rumores. Era un miembro hecho. Un hombre que había cruzado la línea hacia el mundo interior de la organización. Entendía el código. Entendía la violencia. Entendía los nombres que nunca se suponía que debían repetirse en un tribunal abierto. Pero el corte más profundo fue aún más personal. Nicolas Calabrese no solo testificó contra mafiosos, testificó contra su propio hermano. Frank Calabrese Sr. no era un extraño para él, era de sangre. Y en el inframundo, donde las familias criminales a menudo usan el lenguaje de la hermandad, Nicolas Calabrese convirtió ese lenguaje en algo real y brutal. Su cooperación se convirtió en una traición al outfit, pero también en una traición al apellido que llevaba. Eso es lo que hizo que su testimonio fuera tan devastador.
Podía hablar de asesinatos no como historias que había escuchado, sino como cosas de las que había vivido cerca. Podía dar a los fiscales detalles que solo un iniciado podía saber. Podía describir cómo se planeaban los asesinatos, cómo se atraía a los hombres, quién estaba presente, quién daba las órdenes y cómo se protegía el outfit después. En el juicio de secretos de familia, ese tipo de testimonio se volvió explosivo. Durante años, viejos asesinatos se habían sentado en la oscuridad como fantasmas enterrados. Familias de víctimas habían esperado. Investigadores habían perseguido fragmentos. El outfit había dependido del tiempo, el miedo y el silencio para mantener el pasado enterrado. Pero Nicolás Calabrese cargaba piezas de ese pasado dentro de sí. Cuando habló, los muertos volvieron a la sala. Su testimonio ayudó a asegurar condenas contra importantes figuras del outfit, incluidos nombres poderosos vinculados a la antigua estructura criminal de Chicago. El daño no fue solo que los hombres fueron a prisión. El daño fue que la historia oculta del outfit finalmente estaba siendo narrada por uno de los suyos. Esa es la pesadilla para cualquier familia de la mafia. No el oficial de policía que sospecha, no el periodista que investiga, no el fiscal que construye teorías. La pesadilla es el hombre que estuvo allí. La cooperación de Calabrese también atacó la identidad del outfit. Chicago siempre había valorado el control. Los jefes no querían atención innecesaria, no querían espectáculos en la corte, no querían que la mitología pública interfiriera con el poder tranquilo. Pero una vez que un miembro hecho testificó, el outfit ya no pudo esconderse detrás de su vieja reputación de silencio. La pared se había agrietado, y se agrietó desde dentro. Nicolás Calabrese demostró que incluso en Chicago, incluso dentro de una de las organizaciones criminales más disciplinadas de América, la supervivencia podía superar a la sangre, el rango y el miedo. Sus palabras no simplemente dañaron casos, dañaron la confianza. Obligaron a todas las figuras restantes del outfit a considerar una verdad aterradora. Si un hombre hecho podía hablar, otro también podía. Y si un hermano podía testificar contra un hermano, entonces ningún vínculo era lo suficientemente sagrado como para proteger los secretos de la mafia. Cada familia poderosa tiene una primera grieta. A veces no es el hombre más ruidoso, a veces no es el más famoso, a veces no es el hombre que el público recuerda, a veces es el primero que demuestra que la pared puede romperse. Para la familia Bonanno, Frank Copa Sr. fue una de esas grietas. No era un nombre familiar como Sammy Gravano. No cargaba la misma mitología pública que John Gotti. No era la imagen dramática de un jefe cayendo de un trono. Pero dentro del mundo Bonanno, Copa importaba por el momento. Su cooperación llegó en un momento en que el gobierno estaba presionando más profundamente a una familia que había sido difícil de penetrar durante mucho tiempo. Durante años, los Bonanno se habían enorgullecido del silencio. Habían sobrevivido a escándalos, tormentas internas y presión de las fuerzas del orden, mientras mantenían una reputación de que sus hombres, hechos, no se volteaban fácilmente. Esa reputación importaba. En la mafia, la reputación no es decoración, es protección. Si las calles creen que tus hombres permanecerán en silencio, la familia se vuelve más difícil de atacar. Frank Copa ayudó a dañar esa creencia. Era un capitán, un hombre con posición, acceso e historia. Conocía a la familia Bonanno desde dentro. Tenía relaciones con figuras poderosas. Entendía el dinero, los esquemas, las personalidades y la forma en que la influencia se movía a través de la organización. Su mundo no se limitaba a una esquina o una calle. Llevaba un mapa de los negocios de la familia. Y cuando cooperó, ese mapa cambió de manos. La importancia de Copa no fue solo en lo que reveló personalmente. Fue en lo que su decisión hizo posible. Una vez que un miembro hecho de Bonanno
Cruzó la línea. El viejo miedo comenzó a cambiar. Lo imposible se volvió posible. La familia que una vez pareció sellada por el silencio, ahora tenía una fuga desde dentro de su propia estructura. Así es como a menudo comienzan los colapsos, no con todo el edificio cayendo a la vez, con un sonido en la pared, un hombre hablando, un capitán decidiendo que la prisión era más aterradora que la vergüenza, un testigo mostrando a otros que el gobierno podía ofrecer una salida. La cooperación de Coppa ayudó a presionar a figuras de alto rango de Bonanno, incluido Joseph Massino. Agregó peso al asalto más amplio a la familia y contribuyó a una ola de testimonios internos que cambiaron la historia de Bonanno. Lo que una vez estuvo oculto ahora podía ser reconstruido. Lo que una vez fue negado ahora podía ser explicado. Ese es el poder de un capitán que se voltea. Sabe lo suficiente para ser útil, pero también conoce la cultura lo suficientemente bien como para poner nerviosos a otros. Sabe quién confiaba en quién. Sabe qué hombres eran respetados y qué hombres eran secretamente débiles. Sabe lo que le importaba al jefe, lo que protegían las bandas y cómo la familia ganaba dinero. Para los fiscales, un hombre como Coppa no era solo evidencia, era una apertura. Y para la familia Bonanno, esa apertura fue peligrosa porque condujo a algo más grande. La cooperación de Coppa se convirtió en parte de la reacción en cadena que ayudó a destruir la antigua imagen del silencio Bonanno. Después de él, el mito se volvió más difícil de mantener. Otros hombres comenzaron a hablar. La historia privada de la familia comenzó a convertirse en material de sala, de tribunal. Ese fue el daño que causó Frank Coppa Sr. No necesitaba ser el traidor más famoso. Solo necesitaba ser temprano. Porque en la Cosa Nostra, una vez que el primer hombre hecho demuestra que el juramento puede romperse, todo hombre después de él tiene un ejemplo a seguir. Y eso es lo que más aterrorizó a la familia Bonanno. Coppa no solo contó secretos, abrió la puerta. Y una vez que esa puerta se abrió, el silencio detrás de ella nunca sonó tan fuerte de nuevo. Peter Chiodo no se volvió peligroso para la familia Lucchese porque fuera débil. Se volvió peligroso porque sobrevivió. La mafia intentó silenciarlo a la vieja usanza, no con una advertencia, no con una amenaza susurrada en una mesa, no con una mirada fría de un capitán en un club social, con balas. Chiodo era un capitán Lucchese, un hombre conectado con dinero serio, crímenes serios y gente seria. Estaba involucrado en el tipo de esquemas que hacían ricos a los jefes y peligrosos a los testigos. Y cuando la sospecha comenzó a rodearlo, la familia hizo lo que las familias violentas a menudo hacen cuando ven un posible problema. Intentaron borrarlo, pero el intento de asesinato falló. Y ese fracaso cambió todo. Porque cuando la mafia intenta matar a un hombre y él vive, el significado de la lealtad muere con las balas que fallaron su propósito. Un hombre puede permanecer en silencio por orgullo. Puede permanecer en silencio por honor. Puede permanecer en silencio porque cree que la familia lo protegerá. Pero después de que la familia intenta asesinarlo, el silencio ya no parece lealtad. Parece estupidez. Para Chiodo, la supervivencia se convirtió en transformación. El hombre que la familia Lucchese quería muerto se convirtió en uno de los testigos que más podía herirlos. Su miedo se convirtió en testimonio. Su dolor se convirtió en evidencia. Su conocimiento se convirtió en un arma. Y él tenía un conocimiento digno de ser temido. Chiodo no era un forastero inventando historias. Conocía el mundo Lucchese desde dentro. Entendía el liderazgo, el dinero, las operaciones y la brutalidad. Las autoridades federales lo vieron como un testigo clave contra el jefe Lucchese Vittorio Amuso, y su cooperación ayudó a exponer partes de una familia que se había estado ahogando en su propia violencia.
Eso es lo que hace que su historia sea tan cinematográfica. La familia intentó crear un cadáver. En su lugar, creó un testigo. El daño fue más allá del testimonio de Chiodo. El intento de ataque en sí mismo reveló la enfermedad dentro de la familia Lucchese. Bajo la presión de la paranoia y la sospecha, la organización se estaba volviendo contra su propia gente. Los hombres que una vez habían ganado dinero para la familia podían convertirse en objetivos. Los capitanes que una vez habían ejercido autoridad podían ser reducidos a problemas marcados para su eliminación. Aquí es donde la propia lógica de la mafia se vuelve autodestructiva. Se supone que la violencia debe proteger a la organización. Se supone que debe asustar a la gente para que obedezca. Se supone que debe recordarle a todos que la traición tiene consecuencias. Pero cuando la violencia se usa con demasiada frecuencia y se usa con demasiada negligencia, crea la misma traición que estaba destinada a prevenir. Chiodo es prueba de ello. Su cooperación no nació en la comodidad, nació en sangre. Tenía todas las razones para saber lo que pasaría si la familia tenía otra oportunidad, así que hizo lo único que el liderazgo lucchese no podía deshacer. Habló con el gobierno, tomó lo que sabía y lo usó contra las personas que habían intentado enterrarlo. Para la familia lucchese, eso fue un desastre. Un Chiodo vivo podía describir crímenes. Un Chiodo vivo podía conectar personas. Un Chiodo vivo podía estar en la corte como prueba de que el miedo interno de la familia se había vuelto incontrolable. Su propia supervivencia fue una acusación. Cada palabra que le dio a los fiscales llevaba el mismo mensaje. Intentaron matarme. Ahora ayudaré a destruirlos. Y eso hizo que su traición fuera más que cooperación. La convirtió en venganza. Peter Chiodo demostró que un asesinato fallido puede ser más dañino que ningún asesinato en absoluto, porque un hombre muerto se lleva los secretos a la tumba. Un hombre sobreviviente puede llevarlos directamente al estrado de los testigos. En Filadelfia, la traición tenía sangre en ambos lados. Philip Crazy Phil Leonetti no fue solo otro mafioso que se convirtió en testigo del gobierno. Era el subjefe de la familia criminal de Filadelfia y era el sobrino de Nicodemo, Little Nicky Scarfo, uno de los jefes de la mafia más temidos y violentos de América. Eso hizo que la traición de Leonetti fuera profundamente personal. Scarfo no era solo su jefe, era familia, era el hombre que lo formó. Lo empujó más profundamente en la vida y lo acercó al centro del poder. Bajo Scarfo, Filadelfia se convirtió en un mundo de miedo, asesinato, sospecha y obediencia absoluta. La familia no simplemente cometía violencia. La violencia se convirtió en su lenguaje. Leonetti aprendió ese lenguaje temprano. Ascendió alto en un régimen donde la debilidad podía hacer que un hombre fuera asesinado y la lealtad a menudo significaba participar en la brutalidad. La era Scarfo no se construyó sobre la diplomacia tranquila. Se construyó sobre la intimidación, la sangre y la creencia de que el miedo podía mantener a la familia unida. Pero el miedo tiene un costo. Cuanto más violento se vuelve un jefe, más comienzan a preguntarse sus propios hombres cuándo esa violencia se dirigirá hacia ellos. Leonetti finalmente se convirtió en una de las figuras de la mafia estadounidense de más alto rango de su tiempo en romper su juramento y cooperar. Eso por sí solo lo hizo peligroso, pero lo que hizo que su testimonio fuera aún más dañino fue el mundo que podía describir. Conocía a Scarfo no como una leyenda distante, sino como un hombre. Conocía las decisiones, la violencia, el pensamiento, la estructura familiar y la forma en que el poder funcionaba dentro de Filadelfia. Cuando Leonetti habló, no solo estaba exponiendo crímenes, estaba exponiendo un régimen. Podía explicar cómo gobernaba Scarfo, cómo se movía el miedo a través de la organización.
Como los asesinatos se convirtieron en herramientas de disciplina y ambición. Como los hombres alrededor de Scarfo sobrevivían obedeciendo, incluso cuando la obediencia significaba sangre. Para los fiscales, ese tipo de testigo no tenía precio. Para la mafia de Filadelfia fue devastador. La cooperación de Leonetti ayudó a destrozar la organización de Scarfo y fortaleció los casos que expusieron la violencia de la familia. Pero el daño más profundo fue emocional y simbólico. Scarfo había construido su poder en parte sobre la creencia de que los hombres le temían demasiado como para traicionarlo. Luego su propio sobrino ayudó a demostrar lo contrario. Esa es una humillación diferente. Un extraño puede acusarte, un rival puede odiarte. Pero cuando tu propio sobrino se sienta con el gobierno y ayudan a explicar tu imperio, la traición alcanza el corazón de la historia familiar. La decisión de Leonetti también mostró cómo la brutalidad de Scarfo había sido contraproducente. La misma violencia que lo hizo temido también hizo que la lealtad fuera frágil. Los hombres pueden obedecer a un jefe brutal mientras él es fuerte, pero una vez que el gobierno se acerca, el miedo puede cambiar de dirección. Los hombres que una vez temieron al jefe pueden comenzar a temer más a la prisión. Pueden comenzar a ver la cooperación no como deshonor, sino como la única vía de escape de una vida construida por la crueldad de otra persona. Eso es lo que hizo que Leonetti fuera tan peligroso. No solo se estaba salvando a sí mismo, estaba llevando la historia interna de uno de los reinados de la mafia más sangrientos en la historia de Filadelfia. Su traición ayudó a exponer la violencia de la familia Scarfo y debilitó la estructura que su tío había construido. Demostró que incluso un jefe que gobernaba a través del terror no podía garantizar el silencio para siempre, especialmente no de las personas más cercanas a él. La historia de Philip Leonetti no es solo sobre un mafioso que se convierte en informante, es sobre un sobrino que se voltea contra su tío, un estudiante que se voltea contra el hombre que lo formó, un pariente de sangre que ayuda a desmantelar el imperio al que una vez sirvió. Y en la mafia, ese tipo de traición deja una herida más profunda que cualquier bala. Tommy Dell. Del Giorno no venía del lado pacífico de la mafia. Venía del mundo Scarfo. Y el mundo Scarfo no estaba gobernado por la influencia tranquila, la negociación suave o la moderación de la vieja escuela. Estaba gobernado por el miedo. Bajo Nicodemo, Little Nicky, Scarfo, la mafia de Filadelfia se convirtió en una de las familias criminales más violentas de América. Scarfo no simplemente quería obediencia. Quería que los hombres entendieran que la deslealtad, la vacilación e incluso la sospecha podían conllevar una sentencia de muerte. Del Giorno vivió dentro de ese sistema. No era un observador distante, era un capitán, un iniciado, un hombre que sabía cómo funcionaba la organización de Scarfo porque había sido parte de su maquinaria. Conocía las personalidades, conocía la violencia, conocía las órdenes que se decían en voz baja pero que terminaban ruidosamente. Sabía cómo se movía el poder a través de Filadelfia y el sur de Jersey, y sabía lo que les sucedía a los hombres que caían en desgracia. Eso es lo que lo hizo peligroso cuando se volteó. Un testigo como Del Giorno no se limita a describir crímenes, describe un régimen. Podía explicar cómo gobernaba Scarfo a través del terror. Podía mostrar a los fiscales que la violencia no era un caos callejero aleatorio, sino parte de un sistema de control. Podía conectar asesinatos con liderazgo, miedo con disciplina y paranoia con poder. Podía tomar la lógica oscura de la familia Scarfo y hacerla comprensible para personas fuera del inframundo. Y eso fue un desastre para Filadelfia, porque la fuerza de Scarfo siempre había sido el miedo. Los hombres obedecían porque creían que el jefe era capaz de cualquier cosa. Creían que podía alcanzarlos en prisión, en las calles,
a través de amigos, a través de parientes, a través de susurros. Pero el miedo es inestable. Puede mantener a los hombres leales mientras el jefe es poderoso. Puede mantenerlos en silencio mientras la organización parece intocable. Pero una vez que creen que el jefe los matará de todos modos, el miedo se da la vuelta. Eso es lo que pasó con Del Giorno. Según relatos de la caída de Scarfo, Del Giorno y Nicolas Caramandi acudieron a las autoridades federales porque creían que estaban en peligro por parte de Scarfo. Ese detalle importa. Su traición no fue simplemente por tiempo de prisión, fue por supervivencia. Los hombres que una vez habían servido a la máquina Scarfo comenzaron a ver que la máquina podría eventualmente consumirlos también. La cooperación de Del Giorno fue devastadora porque cargaba el tipo de información que podía resucitar a los muertos. El Museo de la Mafia señala que las autoridades resolvieron 24 homicidios gracias a su información. Eso no es un daño pequeño. Eso no es un secreto, una estafa o un nombre. Es un cementerio entero de violencia siendo arrastrado de vuelta a la luz. Y una vez que los asesinatos regresan del pasado, la mafia pierde uno de sus mayores escudos, el tiempo. Se supone que el tiempo ayuda a los criminales. Los testigos desaparecen, los recuerdos se desvanecen, la evidencia se debilita, el miedo se asienta sobre los barrios. Las familias dejan de hacer preguntas porque preguntar se vuelve peligroso. Pero cuando un iniciado como Del Giorno habla, el tiempo deja de proteger a la organización. Viejos asesinatos se vuelven frescos de nuevo. Nombres olvidados regresan. Hombres muertos se convierten en evidencia. Esa fue la pérdida que infligió Del Giorno. No solo testificó contra personas, ayudó a exponer el sistema operativo de la Filadelfia de Scarfo. Para la familia, su traición fue humillante porque demostró que la brutalidad de Scarfo había fallado. El jefe que gobernaba a través del terror había creado el tipo exacto de testigo que podía destruirlo. La violencia que se suponía que debía proteger a la familia había hecho que sus propios hombres estuvieran lo suficientemente desesperados como para correr hacia el gobierno. Esa es la ironía cruel de Tommy Del Giorno. No dañó a la mafia de Filadelfia por debilidad. La dañó porque entendió su fuerza demasiado bien, conocía el miedo, conocía la sangre. Y una vez que decidió hablar, los secretos del régimen de Scarfo ya no pertenecieron a la mafia, pertenecieron a la sala de tribunal. Nicolas Nicky Crow Caramandi tenía un apodo que sonaba como si perteneciera al inframundo, pero al final de su historia, ese apodo sonó más como una advertencia. Caramandi fue parte de la mafia de Filadelfia durante la era Scarfo, una época en la que la reputación de la familia estaba empapada en violencia. No estaba sentado a salvo en un segundo plano. Estaba lo suficientemente cerca de la acción como para entender el peligro, y lo suficientemente cerca del mundo de Scarfo como para saber cuán rápido un hombre útil podía volverse desechable. La mafia a menudo se dice a sí misma que la lealtad es sagrada. Pero en la Filadelfia de Scarfo, la lealtad podía sentirse temporal. Un hombre podía seguir órdenes, correr riesgos, guardar secretos y aún así comenzar a preguntarse si el jefe lo veía como una amenaza. El gobierno de Scarfo produjo miedo no solo entre los enemigos, sino entre sus propios hombres. Esa era la atmósfera en la que vivía Caramandi. Y esa atmósfera finalmente ayudó a voltearlo. La traición de Caramandi fue poderosa porque representaba un tipo diferente de testigo. No era el jefe, no era el rostro público de la familia. Estaba más cerca del borde violento y trabajador de la organización, el lado donde las amenazas se convertían en acción y las órdenes se convertían en cuerpos. Cuando un hombre de ese mundo decide cooperar, puede causar un daño grave porque sabe cómo se ve la violencia antes de que se convierta en un titular. Sabe quién tenía miedo, sabe quién dio la aprobación, sabe quién llevó el mensaje, sabe quién se suponía que debía morir. La revista Time,
Una vez describió a Caramandi como alguien que ayudó a destruir a la familia Scarfo, llamando la atención sobre el enorme daño que hizo después de convertirse en testigo federal. Esa línea captura por qué pertenece a este documental. Caramandi no fue solo otro criminal que habló. Su cooperación ayudó a romper uno de los regímenes de la mafia más violentos del país. Y la razón por la que su historia funciona tan bien es simple. Expuso a la familia desde el nivel donde la violencia se vuelve real. Los jefes pueden negar, los abogados pueden discutir, los asociados pueden fingir que solo escucharon rumores, pero hombres como Caramandi cargaban detalles que hacían la negación más difícil. Podía ayudar a colocar personas dentro de la historia. Podía explicar la intimidación, las tramas de asesinato, la extorsión, la presión y el miedo que definieron a la organización Scarfo. La familia de Filadelfia ya se estaba debilitando bajo el peso de su propia brutalidad. La paranoia de Scarfo había puesto nerviosos a sus hombres. Su violencia había hecho frágil la lealtad. Y cuando Caramandi comenzó a cooperar, ayudó a demostrar que la mayor arma de la familia se había vuelto contra ella. El miedo había mantenido a los hombres obedientes. Luego, el miedo los convirtió en testigos. Ese es el patrón que destruyó el mundo de Scarfo. Caramandi también importó, porque su cooperación no estuvo sola. Se convirtió en parte de una cadena de desertores que demostraron que la mafia de Filadelfia ya no estaba sellada desde dentro. Del Giorno había hablado. Leonetti hablaría. Otros seguirían. Cada nuevo testigo debilitaba el viejo código. Cada voz hacía que la familia fuera más fácil de entender. Cada traición hacía que el silencio pareciera menos honor y más una mala apuesta. Para cuando Caramandi cooperó, el daño ya no era solo legal, era estructural. La familia no podía confiar en sus propios hombres. El gobierno ya no estaba fuera de las paredes, tenía voces desde dentro. Y una vez que los iniciados comenzaron a contar la historia del reinado de Scarfo, la imagen de control absoluto comenzó a colapsar. La traición de Caramandi demostró que los asesinos de la mafia podían convertirse en narradores de la violencia que una vez ayudaron a imponer. Eso es lo que lo hizo peligroso. No necesitaba ser el hombre más famoso de Filadelfia. Solo necesitaba saber lo suficiente. Y cuando finalmente habló, la familia Scarfo no solo perdió a otro acusado, perdió otra pieza del silencio que había mantenido vivos sus asesinatos en la oscuridad. La traición de Carmine Sessa nació en una guerra dentro de la propia familia. La familia Colombo no solo estaba luchando contra las fuerzas del orden, estaba luchando contra su propio reflejo. A principios de la década de 1990, los Colombo estaban inmersos en un conflicto interno entre los leales a Carmine Persico y la facción alrededor de Víctor Orena. Esto no fue un desacuerdo tranquilo sobre el liderazgo. Se convirtió en una sangrienta guerra civil, un conflicto donde los aliados de ayer podían convertirse en los objetivos de mañana. En ese tipo de mundo, la lealtad se vuelve inestable. Y Carmine Sessa se encontraba cerca del centro de ella. No era un soldado ordinario. Ascendió a la posición de consigliere, uno de los roles de asesoría más importantes dentro de la familia criminal Colombo. Se supone que un consigliere debe ser de confianza, se supone que debe entender disputas, estrategia, liderazgo y los sentimientos internos de la familia. Está cerca del poder, pero no solo como músculo. Está cerca de las decisiones. Eso hizo que Sessa fuera extremadamente peligroso cuando se volteó. Porque un consigliere no solo sabe quién apretó el gatillo, sabe por qué se apretó el gatillo. Sessa había estado profundamente involucrado en el mundo Colombo durante uno de sus periodos más caóticos y violentos. Las cuentas públicas lo describen como una figura clave en la familia de 1991 a 1993, y después de convertirse en testigo del gobierno,
Admitió haber asesinado personalmente a 4 personas. Ese es el tipo de pasado que le da un peso aterrador a un testigo. No estaba hablando desde la inocencia, estaba hablando desde la participación. Y la participación crea conocimiento. Sabía lo que la guerra Colombo le había hecho a la familia. Sabía con qué rapidez las disputas de liderazgo se convertían en emboscadas. Sabía cómo se extendía la sospecha. Sabía cómo se dividía la familia en bandos y cómo se usaba la violencia para resolver cuestiones de poder. También conocía la temperatura emocional de la guerra, la paranoia, el hambre de control, la sensación de que la supervivencia requería elegir un bando. Cuando Sessa cooperó, le dio al gobierno más que testimonio contra individuos. Les dio una idea de la anatomía de una guerra interna de la mafia. Por eso su traición importó. La familia Colombo ya estaba sangrando por dentro. Ya se había debilitado a través de la violencia faccional. Pero cuando un hombre, tan cercano al liderazgo como Sessa, comenzó a hablar, el daño interno se convirtió en daño público. La guerra privada de la familia ahora podía ser narrada en la corte. Eso es profundamente destructivo para una familia de la mafia. La mafia prefiere controlar su imagen. Quiere que el mundo exterior vea silencio, disciplina, misterio y poder. Pero la guerra civil muestra lo contrario. Muestra desorden, muestra ambición, muestra a hombres matándose y traicionándose unos a otros por posición. Y cuando alguien como Sessa explica ese mundo, la familia pierde la capacidad de fingir que estaba unida. La traición de Sessa expuso la debilidad de la familia Colombo en el punto exacto donde ya era vulnerable. Convirtió el conflicto interno en munición legal. Convirtió historias de guerra en evidencia. Convirtió el propio caos de la familia en un arma contra ella. También hay algo especialmente venenoso en que un consigliere se convierta en testigo. Un jefe puede ordenar, un soldado puede obedecer, pero un consigliere entiende, conoce las personalidades, los argumentos, los motivos, las presiones ocultas. Puede explicar no solo lo que pasó, sino por qué pasó. Ese es el tipo de testigo que valoran los fiscales y el tipo de testigo que las familias de la mafia más temen. Carmine Sessa no solo rompió la omertá, la rompió desde dentro de una familia en guerra consigo misma. Su cooperación demostró que cuando una familia de la mafia dirige su violencia hacia adentro, hace más que crear cuerpos, crea sobrevivientes, sospechosos, enemigos y eventualmente informantes. La familia Colombo quería poder. En su lugar produjo testigos, y Sessa se convirtió en uno de los hombres que llevó su guerra civil de las calles a la sala de tribunal. Después de una guerra de la mafia, el tiroteo puede cesar, pero el daño sigue hablando. Salvatore Vixal Micciota provino del mismo mundo violento Colombo que había sido destrozado por el conflicto interno. Era un capitán Colombo, un hombre con estatus, conocimiento y acceso. No estaba parado fuera de la tormenta. Había vivido dentro de una familia donde la batalla por el control convirtió la lealtad en un arma y la sospecha en una condición diaria. Eso es lo que hizo que su cooperación fuera peligrosa. Micciota no necesitaba ser la figura más famosa de la familia Colombo para causar daño. Necesitaba lo que todo fiscal quiere de un iniciado: memoria, posición y credibilidad dentro de la organización. Un capitán entiende a la familia a un nivel que los forasteros rara vez alcanzan. Sabe quién da órdenes, quién las sigue, en quién se puede confiar, a quién se teme y quién finge ser leal mientras espera el próximo cambio de poder. La guerra Colombo ya había debilitado a la familia. Había expuesto fracturas profundas entre facciones. Había demostrado que la organización no era una hermandad disciplinada, sino una estructura criminal capaz de volverse violentamente contra sí misma. En ese tipo de ambiente, cada iniciado que coopera se convierte en más que un testigo.
se convierte en prueba de que la familia se está rompiendo. El testimonio de Miciota ayudó a exponer la violencia y las operaciones internas de Colombo. Eso es importante, porque las guerras familiares a menudo son confusas desde fuera. Para las fuerzas del orden, pueden parecer tiroteos desconectados, viejos rencores, ataques repentinos y alianzas cambiantes. Pero para un iniciado, el patrón es más claro. Un capitán puede explicar quién pertenecía a qué lado, quién se estaba moviendo contra quién y qué se pretendía lograr con la violencia. Ese tipo de explicación convierte el caos en un caso, le da narrativa a los fiscales, le da estructura a los jurados, le da significado a la vieja violencia. Y para la familia Colombo, eso era peligroso, porque su guerra ya los había hecho vulnerables. Cuantos más testigos surgieron de ese mundo, más difícil se volvió esconderse detrás de la confusión. La familia ya no podía depender del silencio para difuminar los detalles. Hombres desde dentro del conflicto estaban comenzando a explicar lo que había sucedido. La traición de Miciota también muestra otra verdad sobre las guerras de la mafia. No solo matan enemigos, dañan la confianza. Después de una guerra, todos recuerdan quién estuvo dónde. Todos recuerdan quién dudó. Todos recuerdan quién sobrevivió cuando otros no. La familia puede intentar seguir adelante, pero las viejas sospechas permanecen. Los hombres que lucharon en el mismo bando aún pueden preguntarse quién está hablando. Los hombres que sobrevivieron pueden comenzar a pensar en su propia protección. Los hombres que saben demasiado se vuelven peligrosos para todos. Ahí es donde alguien como Miciota se vuelve importante. Fue parte de las secuelas, parte del mundo que quedó atrás una vez que el derramamiento de sangre había expuesto la debilidad de la familia. Su cooperación no simplemente agregó otro nombre a la lista del gobierno. Agregó otra voz de iniciado a la historia de cómo la familia Colombo se había dañado a sí misma desde dentro. Las familias de la mafia más fuertes sobreviven proyectando unidad. La familia Colombo, durante esa era, proyectó fractura. Y Miciota ayudó a convertir esa fractura en evidencia. Demostró que una vez que comienza una guerra familiar, el enemigo ya no está solo fuera. El enemigo está en la mesa. El enemigo está en el coche. El enemigo es el hombre que luchó a tu lado ayer, pero que podría estar hablando con el gobierno mañana. Esa fue la verdadera pérdida. No solo los arrestos, no solo las condenas, no solo la exposición de la violencia. La verdadera pérdida fue la muerte de la certeza. La traición de Salvatore Miciota importó porque provino de una familia ya envenenada por la guerra interna. Su cooperación ayudó a demostrar que las mayores heridas de la familia Colombo fueron autoinfligidas. El gobierno no necesitaba inventar divisiones. La familia las había creado por su cuenta. Y una vez que hombres como Miciota comenzaron a hablar, esas divisiones se volvieron imposibles de ocultar. La familia Colombo había sobrevivido a las balas, pero no podía sobrevivir completamente a las voces de los hombres que habían vivido la guerra y decidieron contar la historia. La mayoría de la gente conoce la caída de John Gotti. Menos saben lo que vino después. Porque cuando Gotti se fue, la familia Gambino no desapareció simplemente. Las cámaras siguieron adelante, los titulares cambiaron. El mito comenzó a desvanecerse. Pero detrás de la historia pública, la familia todavía tenía capitanes, bandas, dinero, influencia, rencores y hombres tratando de sobrevivir en los restos de la era Gotti. Ahí es donde Michael Mikey Scars, Di Leonardo, se vuelve importante. No fue el hombre que destruyó el mito original de Gotti. Sammy Gravano ya lo había hecho. El daño de Di Leonardo fue diferente. Ayudó a exponer lo que quedaba después de que el mito se había quebrado. Pertenecía al mundo gambino que tenía que vivir con las consecuencias del ascenso de Gotti, la fama de Gotti y la caída de Gotti. Di Leonardo era un capitán gambino, un hombre con estatus dentro de una de las familias de la mafia más poderosas de América. Entendía la estructura desde dentro.
Conocía a las personas que importaban. Conocía las viejas lealtades y las nuevas tensiones. Sabía cómo intentaba seguir funcionando la familia después de que su jefe más famoso se convirtiera en un prisionero en lugar de un símbolo de poder. Y cuando se convirtió en testigo del gobierno, se volvió peligroso porque podía explicar un capítulo de la historia Gambino que era menos glamoroso, pero igual de importante: la vida después de un imperio. En 2003, Di Leonardo se declaró culpable y accedió a testificar. CBS informó que más tarde testificó contra John Gotti Jr. en un juicio por crimen organizado, contándole a los jurados sobre presuntos crímenes y sobre el tormento emocional de convertirse en un traidor. Ese detalle importa, porque muestra el tipo de testigo en el que se convirtió. No solo un hombre enumerando crímenes, sino un hombre explicando el costo personal de cruzar a una familia que una vez había amado y servido. Su testimonio dañó a los Gambino porque provino de alguien en quien se había confiado. Un capitán no es una figura de fondo. Un capitán es el nivel donde el poder de la calle se encuentra con el liderazgo familiar. Sabe cómo el dinero se mueve hacia arriba. Sabe quién tiene influencia. Sabe qué soldados son útiles, qué asociados tienen hambre y qué líderes están tratando de mantener unida a la familia. Ese es el tipo de información que los fiscales necesitan cuando quieren demostrar que una familia de la mafia no es solo una colección de criminales, sino una empresa organizada. Di Leonardo les ayudó a darles eso. Pero su traición también conllevó una complicación humana que la hizo más dolorosa. No estaba simplemente atacando a extraños. Tenía historia real dentro del mundo Gambino. Tenía relaciones, tenía lealtades, tenía hombres que una vez admiró. En el testimonio, supuestamente habló sobre afecto por John Gotti Jr., lo que hizo que la traición se sintiera menos mecánica y más trágica. Eso es lo que hace que Di Leonardo sea diferente de algunos otros informantes. Su historia no es solo sobre miedo, es sobre desilusión. Es sobre un hombre que había pertenecido a una poderosa familia criminal y luego vio cómo la misma vida se cerraba a su alrededor hasta que la cooperación se convirtió en su vía de escape. Y una vez que eligió esa vía de escape, no se limitó a ayudar a construir un caso. Los resúmenes públicos acreditan su testimonio por ayudar a condenar a docenas de mafiosos, mostrando cuánto daño podía causar un solo capitán una vez que decidía hablar. Para la familia Gambino, esa fue la amenaza más profunda. Sammy Gravano había demostrado que el subjefe podía hablar. Di Leonardo demostró que el daño no terminó con Sammy. Incluso después de la caída pública de Gotti, incluso después de que la familia intentó ajustarse, incluso después de que los titulares se alejaron, el gobierno aún podía alcanzar dentro y sacar a hombres que conocían la maquinaria. Di Leonardo convirtió a la familia Gambino posterior a Gotti en una historia de sala de tribunal. Ayudó a demostrar que los secretos de la familia no murieron con un jefe. Siguieron viviendo en las memorias de los hombres que quedaron. Y cuando esos hombres hablaron, el daño continuó. Frank Curley. Lino cargaba el tipo de secretos que no provienen de una reunión. Provienen de décadas. Algunos informantes son peligrosos porque están cerca de un crimen. Otros son peligrosos porque han vivido lo suficiente dentro de la mafia como para convertirse en un archivo ambulante. Lino pertenecía a ese segundo tipo. No era solo un hombre con una historia, era un hombre con una historia, un excapitán, bonanno, conectado a un mundo de viejos asesinatos, viejas lealtades y viejas decisiones que la familia no había esperado que permanecieran enterradas. Por eso su cooperación importó. Para cuando Lino testificó, la familia Bonanno ya estaba bajo una fuerte presión. El gobierno estaba atacando la era Massino. Otros iniciados habían comenzado a hablar. La vieja imagen de los Bonanno, como una familia sellada por el silencio, se estaba rompiendo. Pero cada nuevo testigo agregaba otra capa, otro ángulo, otro recuerdo, que hacía que la familia fuera más difícil de defender. El valor de Lino provino de lo que sabía. Había estado cerca el tiempo suficiente para entender el pasado de la familia y sus heridas ocultas. Conocía a las personas,
las relaciones, las rivalidades y el tipo de violencia que podía definir una generación de vida mafiosa. Podía ayudar a conectar el enjuiciamiento moderno de la familia Bonanno con crímenes y decisiones que se extendían hacia atrás en las sombras. Una parte particularmente importante del testimonio de Lino involucró el asesinato de Dominic Sonny Black Napolitano, el capitán Bonanno, conectado con la infiltración de Donnie Brasco. News 24 informó que Lino ofreció testimonio de testigo sobre el asesinato de Napolitano y que la infiltración del FBI por Joseph Pistone, conocido por la mafia como Donnie Brasco, había sumido a la familia en el caos y ayudado a llevar a las condenas de más de 120 mafiosos. Esa es la clase de historia que Lino podía tocar. No solo un caso, una herida que se remontaba a una de las penetraciones de las fuerzas del orden más vergonzosas de la historia de la mafia. Cuando un agente encubierto se acerca a una familia criminal, el daño ya es grave. Pero cuando, años después, un excapitán puede testificar sobre cómo reaccionó la familia, quién pagó el precio y cómo se llevó a cabo la justicia interna, el daño se vuelve aún más profundo. Muestra al mundo exterior no solo que la familia fue infiltrada, sino cómo la familia lidió con la humillación. Y en la mafia, la humillación a menudo termina en sangre. La cooperación de Lino agregó peso al caso del gobierno contra figuras de alto rango de Bonanno. No fue el único testigo, pero ese es exactamente el punto. El colapso de una familia criminal generalmente no proviene de una voz. Proviene de muchas voces, cada una confirmando parte del mismo mundo oculto. Un hombre explica la estructura, otro explica el asesinato, otro explica el dinero, otro explica al jefe. Juntos construyen un mapa que la familia ya no puede negar. Lino fue una de esas voces. Para la familia Bonanno, un hombre como él era peligroso porque cargaba vieja credibilidad. Había visto lo suficiente como para saber lo que importaba. Había vivido lo suficiente como para entender lo que querían los fiscales. Y una vez que eligió hablar, décadas de silencio se volvieron vulnerables. Ese es el terror de un viejo capitán que se convierte en testigo. No solo recuerda lo que pasó, recuerda por qué pasó, recuerda quién odiaba a quién le debía a quién temía a quién fue marcado por sospecha, vergüenza, ambición o venganza. La traición de Frank Lino no necesitaba el drama público de Sammy Gravano o el shock simbólico de Joseph Massino. Su daño fue más frío y silencioso. Fue otro viejo guardián de secretos Bonanno, pasando páginas para el gobierno. Y cuando hombres como ese comienzan a hablar, el pasado ya no está seguro. La familia puede sobrevivir a arrestos, puede sobrevivir a titulares, pero no puede sobrevivir completamente cuando su propia historia comienza a testificar en su contra. No todas las traiciones de la mafia sucedieron en Nueva York. Algunas sucedieron bajo las luces de neón de Las Vegas. Frank Cullotta provenía de un mundo diferente al de las 5 familias. Su historia pertenecía a la expansión del Chicago Outfit en Las Vegas, un lugar donde el inframundo vio más que casinos y carteles brillantes. Vio oportunidades, vio dinero, vio una ciudad donde el crimen organizado podía esconderse detrás del glamour, el turismo y el movimiento interminable de efectivo. Cullotta estaba cerca de Tony Spilotro, el temido representante del outfit en Las Vegas. Formó parte del ecosistema criminal alrededor de Spilotro y se hizo conocido a través de la banda del agujero en la pared, una banda de robos nombrada por su método de irrumpir en edificios, cortando paredes y techos. El Museo de la Mafia identifica a Cullotta como un asociado del Chicago Outfit que lideró la banda de robos del agujero en la pared en Las Vegas. Eso lo hizo más que otro ladrón. Fue parte de la maquinaria violenta que ayudó a imponer y alimentar la presencia del outfit en el desierto. Las Vegas fue importante porque representaba un tipo diferente de sueño de la mafia. Nueva York tenía los clubes sociales, los sindicatos, los muelles
las rutas de basura, las estafas de construcción. Chicago tenía su propia profunda historia política y criminal. Pero Las Vegas ofrecía algo más brillante y seductor: casinos, dinero desviado, fortunas rápidas y una ciudad construida para hacer que el pecado pareciera entretenimiento. Cuyota conocía ese mundo desde dentro. Conocía a Espilotro, conocía a la banda, conocía los crímenes. Sabía cómo la operación de Las Vegas del Outfit mezclaba la violencia callejera con la oportunidad criminal de alto nivel. Y cuando fue arrestado en 1982, su situación cambió. No mucho después, según el Museo de la Mafia, Cuyota accedió a convertirse en testigo del gobierno en procesos que involucraban a mafiosos en Las Vegas, Chicago y más allá. Esa cooperación importó porque Cuyota podía explicar la realidad a nivel de calle detrás del mito del casino. Podía demostrar que Las Vegas no era solo dinero y luces, era intimidación, robo, asesinato y control. Podía conectar el mundo de Espilotro con los crímenes que hicieron que la presencia del Outfit fuera tan temida. Podía quitarle el glamour a la historia y revelar la violencia debajo. Eso fue dañino para Chicago, porque el Outfit prefería la distancia. Le gustaban las capas, le gustaba el aislamiento. Los jefes no querían que cada crimen callejero condujera a la cima. No querían que el público viera el músculo detrás del dinero. Pero un testigo como Cuyota podía acortar esa distancia. Podía describir a los hombres que hacían que la máquina se moviera. Su traición también dañó la imagen de lealtad alrededor de Tony Espilotro. Cuyota y Espilotro se conocían desde hacía años. Venían de las mismas calles de Chicago. Su relación no era solo profesional, llevaba historia. Eso hizo que la cooperación de Cuyota se sintiera personal, especialmente porque podía hablar de crímenes conectados al mundo de Espilotro. Cuando un asociado cercano habla, no solo revela información, revela atmósfera. Cuenta la historia de cómo los hombres bromeaban, amenazaban, planeaban y confiaban el uno en el otro antes de que todo se derrumbara. Le da al gobierno acceso no solo a los hechos, sino a la textura, los detalles humanos que hacen comprensible a una organización criminal. Para el Outfit, la decisión de Cuyota fue otro ejemplo de cómo el sueño de Las Vegas se había convertido en un pasivo. Cuanto más dinero y atención atraía el desierto, más presión seguía. Cuanta más violencia usaba la banda, más testigos corría el riesgo de crear. Cuanto más atraía la atención el círculo de Espilotro, más difícil se volvía mantener oculta la operación. La traición de Cuyota corrió el telón. Demostró que detrás de las luces del casino había una banda de ladrones, ejecutores y asesinos que operaban con la confianza de hombres que pensaban que el miedo los protegería. Pero el miedo no los protegió para siempre. Finalmente, uno de los suyos decidió hablar. Y en Las Vegas, donde la mafia había perseguido dinero bajo luces de neón, Frank Cuyota ayudó a convertir el desierto en evidencia. Su apodo sonaba casi demasiado perfecto. Jimmy la Comadreja, Fratianno. En el inframundo, los apodos a menudo se convierten en advertencias, bromas o leyendas. Pero en el caso de Fratianno, el nombre finalmente se sintió como profecía. Se convirtió en uno de los primeros informantes de la mafia más famosos en la costa oeste, un hombre cuya traición demostró que la omertá no se estaba rompiendo solo en Nueva York, Chicago o Filadelfia. Se estaba rompiendo en todo el mapa. La historia de Fratianno llevó a la mafia lejos de las calles habituales de Brooklyn y Little Italy. Estaba vinculado a la familia criminal de Los Ángeles y tenía conexiones que se extendían por diferentes partes del inframundo estadounidense. Los resúmenes públicos lo describen como un jefe interino de la familia criminal de Los Ángeles que se convirtió en informante después de su arresto en 1977 y entró en el programa de protección de testigos en 1980.
Eso por sí solo lo hizo peligroso. Una figura de la mafia de la costa oeste con conocimiento nacional podía causar daño más allá de una ciudad. Podía explicar relaciones. Podía describir conexiones entre familias. Podía exponer cómo operaba el inframundo fuera de la habitual historia centrada en Nueva York. Fratianno no se convirtió en testigo porque de repente descubrió la moralidad. Como muchos mafiosos que se voltearon, el miedo y la supervivencia jugaron un papel importante. Después de estar implicado en el caso de asesinato de Danny Green y temiendo que él mismo pudiera ser asesinado, Fratianno accedió a cooperar. Las cuentas públicas señalan que a cambio de testimonio, se declaró culpable de múltiples cargos de asesinato y recibió una sentencia de 5 años, cumpliendo mucho menos tiempo del que un hombre con su historia podrían haber enfrentado de otra manera. Ese trato lo hizo útil para el gobierno y odiado por la mafia, pero el daño que causó fue real. El Museo de la Mafia describe a Fratianno como un jefe de la mafia de Cleveland y Los Ángeles, que se convirtió en un informante y testigo de alto perfil del gobierno. Su cooperación se produjo en un momento en que el gobierno estaba utilizando cada vez más a iniciados para atacar las estructuras del crimen organizado. Fratianno representó algo que la mafia temía profundamente. Un hombre con estatus, experiencia y alcance, decidiendo cambiar el código por la supervivencia. Había vivido lo suficiente y se había movido lo suficientemente ampliamente como para saber que la mafia no era una simple organización. Era una red de familias, alianzas, disputas, favores y viejas obligaciones. Un hombre como Fratianno podía explicar cómo funcionaban esas conexiones. Podía dar a los fiscales una visión más amplia del inframundo, especialmente en lugares que no recibían la misma atención pública que Nueva York. Por eso su traición importó históricamente. Ayudó a demostrar que el código de la mafia era vulnerable fuera de los centros de poder tradicionales. La familia de Los Ángeles no era tan famosa como los Gambino o los Genovese, pero aún dependía de los mismos cimientos: silencio, miedo, reputación y confianza. Fratianno los atacó a todos convirtiéndose en testigo. Su traición también tuvo una dimensión pública. Más tarde en la vida, se asoció con libros y relatos públicos sobre la mafia, convirtiendo su conocimiento del inframundo en una historia consumida por los forasteros. Eso creó otro tipo de daño. La mafia no solo teme el testimonio en la corte, teme la exposición, teme que el público sepa cuán pequeña, paranoica, codiciosa y traicionera puede ser la vida detrás de la mitología. Fratianno ayudó a quitar el romance. Mostró a la mafia como un mundo donde la lealtad era condicional, el asesinato era un negocio, y los viejos amigos podían convertirse en amenazas de la noche a la mañana. Para la familia criminal de Los Ángeles y para la mafia en general, su cooperación fue una advertencia de que el código se estaba debilitando más allá de la costa este. La enfermedad de la traición se estaba extendiendo. Ya no se limitaban a una familia o una ciudad. Y ese fue el peligro real. Una vez que la omertá se rompe en un lugar, se vuelve más fácil imaginar que se rompe en otro. Jimmy Fratianno puede haber llevado el apodo de La Comadreja, pero su daño no fue pequeño. Ayudó a abrir una puerta para futuros testigos de alto perfil. Demostró que un iniciado de la mafia podía sobrevivir, testificar e incluso convertir su pasado en una narrativa pública. Para la Cosa Nostra, esa fue una pesadilla, porque un hombre muerto guarda secretos, pero un informante vivo puede seguir hablando durante años. Para cuando el nombre de Mark Rossetti se hizo público, se suponía que la vieja mafia estaba muriendo. La era de los jefes famosos, los clubes sociales llenos y las leyendas callejeras ya había comenzado a desvanecerse.
La mafia ya no era el gigante que había sido en los días de Gotti, Scarfo o el viejo Outfit. Pero la historia de Rossetti demostró algo mucho más oscuro. La mafia había cambiado, y la traición había cambiado con ella. Rossetti no era la imagen clásica de un mafioso quebrado sentado en una habitación, firmando un acuerdo de cooperación después de que todo colapsó. Su historia era más inquietante, porque sugería una doble vida que aún se vivía mientras los crímenes aún se movían. Fue descrito como un jefe de la mafia del área de Boston o una figura principal del crimen organizado, pero también como un informante del FBI. CBS Boston informó en 2011 que las autoridades alegaron que él era una figura principal en el crimen organizado de Boston, mientras también era un informante. WBUR informó de manera similar que Rossetti había sido un informante del FBI durante mucho tiempo y se le había otorgado el estatus de alto nivel. Eso es lo que hizo que su caso fuera tan explosivo. Rossetti no fue simplemente un hombre que dejó la mafia y luego habló. Fue acusado de estar tanto dentro como fuera al mismo tiempo. Para las calles todavía podía parecer parte de la vida. Para las fuerzas del orden era supuestamente una fuente. Ese tipo de arreglo crea un terror especial dentro del crimen organizado, porque significa que el informante no es siempre el hombre que desapareció. A veces el informante todavía está allí, todavía es de confianza, todavía habla con la gente, todavía escucha cosas, todavía es tratado como uno de los muchachos. Ese tipo de traición es veneno, porque no solo expone crímenes después de que suceden, corroe la confianza mientras la organización aún está viva. El caso de Rossetti también generó controversia, debido a lo que fue acusado de hacer mientras supuestamente mantenía contacto con el FBI. Los informes lo conectaron con serias acusaciones, incluido el tráfico de drogas, la extorsión, el préstamo usurario y la actividad criminal violenta. El senador Chuck Grassley cuestionó el manejo de Rossetti por parte del FBI, preguntando cómo la oficina representaba su relación con él a la Policía Estatal de Massachusetts y señalando preocupaciones sobre una relación de larga data, a pesar de las acusaciones que involucraban crímenes graves. Esa controversia importa para el documental porque le da a la historia de Rossetti un sabor diferente al de muchos informantes anteriores. Esto no se trataba solo de que la mafia fuera dañada por el testimonio. Se trataba de la línea borrosa entre informante y criminal activo. Para la familia patriarca y el inframundo de Nueva Inglaterra, un hombre como Rossetti representaba una pesadilla moderna. No la rata anticuada que se voltea después del arresto y desaparece en la protección de testigos, sino el iniciado activo que puede estar alimentando información mientras aún se mueve a través del mundo criminal. Ese tipo de miedo es más difícil de combatir. No puedes matar un rumor. No puedes interrogar a todos para siempre. No puedes celebrar reuniones si cada hombre en la mesa podría estar conectado con las fuerzas del orden. Y una vez que una familia comienza a sospechar de sus propios miembros, su disciplina comienza a pudrirse desde dentro. Ese fue el daño que representó Rossetti. Demostró que en la mafia moderna, la traición no siempre llegaba con una confesión, una sala de tribunal y un estrado de testigos. A veces llegaba en silencio, a través de llamadas telefónicas, manejadores, informes y un hombre que todavía parecía que pertenecía. La vieja mafia temía al hombre que hablaba después de ser atrapado. La mafia moderna tenía que temer al hombre que ya podría estar hablando antes de que alguien supiera que había sido atrapado en absoluto. La historia de Rossetti pertenece cerca del final de este documental
porque muestra hasta dónde se había extendido la enfermedad de la traición. En esta etapa, la omertá ya no se rompía simplemente por hombres desesperados que enfrentaban cadenas perpetuas. Estaba siendo erosionada por relaciones secretas, tratos ocultos e informantes que aún podían operar dentro de la vida. Y para cualquier familia de la mafia, esa es una muerte lenta. Porque una vez que los hombres en la mesa comienzan a preguntarse quién está trabajando secretamente con el FBI, la familia aún puede existir, pero ya no respira de la misma manera. Algunos secretos de la mafia están enterrados tan profundamente que los hombres que los enterraron comienzan a creer que el tiempo los ha protegido. Robert Bobby. De Luca demostró que el tiempo no siempre es suficiente. De Luca provino de la mafia de Nueva Inglaterra, la familia criminal patriarca, un mundo con su propia historia de violencia, silencio y viejo poder de barrio. No era un gángster celebridad hambriento de titulares. Pertenecía al lado más oscuro y tranquilo del crimen organizado en Rhode Island y Massachusetts, donde los asesinatos podían permanecer ocultos durante años y el pasado podía seguir siendo peligroso mucho después de que las calles hubieran cambiado. Pero los viejos asesinatos tienen una forma de regresar, especialmente cuando alguien que recuerda comienza a hablar. De Luca accedió a cooperar con las autoridades federales después de un arresto por crimen organizado en 2011. Pero incluso su cooperación se volvió complicada, porque los fiscales federales dijeron más tarde que mintió sobre lo que sabía con respecto a la desaparición y asesinato de Steven DiSarro, un dueño de un club nocturno de Boston que desapareció en 1993. El Departamento de Justicia declaró que De Luca había mentido sobre su conocimiento de la desaparición de DiSarro y otros asesinatos conectados con la Cosa Nostra, y que los restos de DiSarro no fueron recuperados hasta que las autoridades recibieron información de otra fuente en 2016. Eso hace que la historia de Luca sea diferente de una historia de informante limpia. No se limitó a abrir el pasado y contarlo todo a la vez. Se convirtió en parte de un patrón más oscuro y complicado, donde la cooperación, las mentiras, los viejos asesinatos y la autoconservación chocaron. Y eso es exactamente por qué es útil para este documental. Su historia muestra que la traición de la mafia no siempre es ordenada. No siempre es una confesión heroica. A veces un informante cuenta lo suficiente para ayudarse a sí mismo, esconde lo suficiente para protegerse a sí mismo, y solo más tarde se convierte en parte de una verdad más grande. De Luca se convirtió más tarde en un testigo crucial en el juicio por asesinato del ex jefe de la mafia de Nueva Inglaterra, Francis Cadillac Frank Saleme y Paul Weddick. Los informes de la radio pública lo describieron como un testigo crucial en ese juicio, que terminó con veredictos de culpabilidad en el asesinato en 1993 de Steven DiSarro. Ahí es donde su daño se volvió serio. El asesinato de DiSarro no fue solo otro caso antiguo. Conectó el presente con la violencia enterrada del crimen organizado de Nueva Inglaterra. Cuando De Luca subió al estrado, ayudó a traer un asesinato de décadas de antigüedad de vuelta a una sala de tribunal. Ayudó a demostrar que el pasado no había desaparecido. Solo había estado esperando bajo la superficie. Para la familia patriarca y el viejo mundo de la mafia de Nueva Inglaterra, ese es un tipo de traición aterrador, porque significa que los muertos no siempre están en silencio. Un cuerpo puede ser escondido, un asesinato puede ser negado, los testigos pueden ser intimidados, los años pueden pasar, los hombres pueden envejecer, los jefes pueden creer que lo que pasó en la década de 1990 pertenece a otra vida. Luego, un iniciado habla, y el pasado se levanta de nuevo. Ese fue el daño de Luca. Ayudó a revivir la vieja sangre. Demostró que los crímenes enterrados aún podían alcanzar a los hombres vivos. Le recordó al inframundo de Nueva Inglaterra que,
El tiempo no borra un asesinato si alguien aún recuerda dónde comienza la verdad. Pero su historia también expone otra debilidad dentro de la Cosa Nostra. La mafia depende de la confianza, pero los informantes a menudo operan a través de medias verdades. Pueden cooperar mientras aún protegen partes de sí mismos. Pueden revelar un asesinato mientras esconden otro. Pueden volverse útiles y poco confiables al mismo tiempo. Eso crea un tipo diferente de daño, porque convierte todo el mundo criminal en un laberinto de secretos, mentiras y consecuencias tardías. De Luca no fue el informante más famoso de la historia de la mafia, pero la fama no es la única medida del daño. A veces el testigo más dañino es el hombre que puede hacer hablar a una vieja tumba. Y cuando De Luca ayudó a traer el caso Di Sarro de vuelta a la luz, demostró que el pasado de la mafia nunca está completamente seguro, no mientras un hombre que recuerda todavía esté vivo. Reinhold Maragni no necesitó un dramático discurso en la corte para dañar a la familia Colombo. A veces, la traición más peligrosa es silenciosa. Un reloj, un micrófono, una conversación privada. Un hombre que todos piensan que está escuchando como un amigo, mientras cada palabra está siendo llevada de vuelta al gobierno. Ese fue el poder de Maragni. Fue un ex-capo Colombo, activo en el sur de Florida, y su cooperación posterior mostró cómo los casos modernos de la mafia podían construirse no solo a través del testimonio, sino a través de las propias palabras de la organización. Los resúmenes públicos indican que después de su arresto, en enero de 2011, por acusaciones que involucraban distribución de marihuana, contrabando de cigarrillos, extorsión y juegos de azar ilegales, Maragni accedió a convertirse en informante. De abril a diciembre de 2011, usó un reloj con un micrófono y grabó muchas conversaciones. Esa imagen es perfecta para la historia de la traición moderna. Un capitán de la mafia usando un dispositivo de grabación, no parado fuera de la familia, no adivinando, escuchando desde dentro. La familia Colombo ya había sido golpeada por la guerra, los procesos judiciales y años de informantes. Pero Maragni representaba un tipo diferente de peligro porque las conversaciones grabadas hacen algo que el testimonio por sí solo no siempre puede hacer. Eliminan la distancia. Permiten a los fiscales reproducir la propia voz de la mafia. Convierten la confianza privada en evidencia pública. Un testigo puede ser atacado. Un testigo puede ser llamado mentiroso. Un testigo puede ser acusado de salvarse a sí mismo. Pero una grabación tiene un peso diferente. Permite al jurado escuchar el tono, la comodidad, la confianza y la familiaridad criminal. Puede capturar lo que dicen los hombres cuando creen que están a salvo. Y para una familia de la mafia, eso es devastador porque toda la cultura depende de la diferencia entre la negación pública y la verdad privada. Maragni difuminó esa línea. Los informes del New York Post lo describieron como un ex capitán de la mafia, convertido en informante del gobierno que usó un micrófono oculto para recopilar evidencia. Otro informe declaró que usó un dispositivo de grabación oculto para grabar conversaciones y recopilar información sobre la actividad de la mafia. Ese tipo de cooperación crea una paranoia especial. Si un capo puede usar un micrófono, entonces cada conversación se vuelve peligrosa. Cada comentario casual puede convertirse en evidencia. Cada reunión puede convertirse en una trampa. Los hombres que una vez confiaron en asentimientos, bromas, lenguaje codificado y vieja confianza, de repente tienen que preguntarse si la frase más pequeña podría ser reproducida en la Corte Federal. Así es como Maragni dañó a la familia Colombo, no convirtiéndose en el testigo más famoso, no convirtiéndose en un símbolo público como Sammy Gravano,
sino convirtiendo silenciosamente la confianza misma en un dispositivo de grabación. La familia Colombo, como toda familia de la mafia, dependía de la comunicación controlada. Los hombres sabían que no debían decir demasiado por teléfono. Sabían que no debían ser imprudentes en público. Sabían que las fuerzas del orden podían estar escuchando desde fuera. Pero el micrófono oculto es diferente porque trae a las fuerzas del orden dentro del círculo. Hace que el peligro sea humano. Le da oídos al gobierno, donde solo se suponía que existía la lealtad. Y una vez que eso sucede, la propia cultura de la mafia comienza a trabajar en su contra. La misma familiaridad que hace que los hombres se sientan cómodos se convierte en lo que los expone. Las mismas viejas relaciones que invitan a la conversación se convierten en caminos para la evidencia. La misma confianza que mantiene unida a la familia se convierte en un arma en manos de otra persona. La historia de Maragni pertenece cerca del final, porque muestra una etapa posterior del declive de la mafia. La traición ya no es solo el hombre que testifica después de décadas de crimen. Es el hombre que graba, mientras la vida continúa a su alrededor. Es traición en tiempo real. Para cuando la familia Colombo entendió el peligro, algunas de sus propias palabras ya habían sido capturadas, y esa es una herida que ninguna cantidad de intimidación puede borrar por completo, porque una vez que un secreto ha sido grabado, ya no pertenece a la mafia, pertenece al caso. La historia de Nicholas, Nicky Skins, Stefanelli, no se siente como una traición normal de la mafia. Se siente como un hombre siendo aplastado entre dos mundos. Por un lado estaba la mafia, donde tenía que parecer leal, tranquilo y de confianza. Por el otro lado estaba el FBI, donde tenía que seguir grabando, seguir reuniéndose, seguir reuniendo evidencia y seguir viviendo una mentira que podría costarle la vida si la persona equivocada se daba cuenta. Por eso su historia es el final más oscuro de este documental. Stefanelli era un mafioso del norte de Jersey, conectado con la organización Gambino, y según las autoridades, comenzó a cooperar en 2009. Durante los siguientes 2 años, grabó docenas de conversaciones a lo largo de la costa este. The Philadelphia Inquirer informó que durante una reunión grabada, Joseph Ligambi describió a Stefanelli como un buen hombre, mientras Stefanelli estaba usando un micrófono oculto para el FBI en ese momento. Ese detalle lo dice todo. Una figura de jefe de la mafia elogia a un hombre como bueno, mientras ese hombre lo está grabando secretamente. Esa es la pesadilla de la omertá en su forma final. No traición abierta, traición oculta. El daño de Stefanelli se produjo a través de grabaciones. Sus cintas se convirtieron en parte de casos que involucraban a figuras de la mafia del norte de Jersey y Filadelfia. NBC Filadelfia informó que los mafiosos en la escucha telefónica llamaron a Ligambi jefe interino e identificó a Stefanelli como un mafioso del norte de Jersey e informante del FBI que se había suicidado el año anterior. Pero lo que hace que Stefanelli sea tan poderoso como personaje de documental no es solo lo que grabó, es lo que la doble vida le hizo a él. Un hombre que vive como informante secreto tiene que actuar todos los días. Tiene que sonar natural. Tiene que reírse de las bromas correctas. Tiene que sentarse en habitaciones con hombres que podrían matarlo si supieran la verdad. Tiene que recopilar evidencia de personas que todavía creen que él es uno de ellos. Tiene que estar lo suficientemente cerca para ser útil, pero no tan obvio como para que la sospecha comience a crecer. Esa presión no es solo legal, es psicológica. Y la historia de Stefanelli terminó en suicidio. The New York Post informó en 2012 que el mafioso convertido en informante se quitó la vida.
enmarcando la muerte alrededor de la culpa, la traición y la posición imposible en la que se había colocado. NBC Nueva York también informó que un asociado de la mafia fue arrestado después de que el mafioso convertido en informante se suicidó. Ese final hace que Stefanelli sea diferente de casi todos los demás en esta serie. Sammy Gravano se volvió infame. Massino se convirtió en un símbolo. Darko se convirtió en un sobreviviente. Leonetti se convirtió en un testigo contra su propio tío. Pero Stefanelli se convirtió en algo más trágico. Un hombre destruido por el espacio entre la lealtad y la supervivencia. Su traición dañó a la mafia, porque produjo evidencia. Pero también reveló algo más oscuro sobre el propio sistema de informantes. Para traicionar a la mafia en secreto, un hombre debe seguir viviendo dentro del mundo que está ayudando a destruir. Cada conversación es peligrosa. Cada apretón de manos es falso. Cada palabra amistosa se convierte en parte de una actuación. Cada reunión podría ser útil, o podría ser aquella en la que alguien siente algo malo. Ese tipo de vida puede consumir a un hombre vivo. Para la mafia, el caso de Stefanelli fue horrible porque demostró que incluso el elogio, la confianza y la reputación podían no significar nada. Un hombre podía ser llamado bueno mientras usaba un micrófono. Una cara familiar podía ser el micrófono del gobierno. Una conversación que se sintió privada ya podía ser evidencia. Esa es la evolución final de la traición. Al principio, la mafia temía el estrado de los testigos. Luego, temió al jefe que cooperaba. Luego temió al capitán con décadas de memoria. Luego temió al grabador oculto. En la época de Stefanelli, el miedo se había vuelto casi total. Cualquiera podía ser la grabación, cualquiera podía ser la fuga, cualquiera podía estar viviendo dos vidas, y ese tipo de sospecha es veneno para una familia criminal. La mafia puede sobrevivir a arrestos, sentencias de prisión e incluso asesinatos, pero no puede sobrevivir para siempre si los hombres dentro de la habitación ya no saben quién está realmente dentro de la habitación con ellos. La historia de Stefanelli es el capítulo final perfecto porque muestra el costo de la traición desde ambos lados. La mafia perdió la confianza, el gobierno ganó evidencia y el informante se perdió a sí mismo. Esa es la verdad más oscura detrás del colapso de la omertá. El silencio no se rompió simplemente porque los hombres se volvieron valientes. Se rompió porque el miedo se volvió más fuerte que la lealtad, porque la supervivencia se volvió más fuerte que el honor, y porque la mafia creó un mundo tan violento y paranoico que incluso sus propios hombres finalmente eligieron destruirlo antes de que los destruyera a ellos. Al final, la Cosa Nostra no solo fue dañada por la policía, los fiscales, los jueces o las familias rivales. Fue dañada por los hombres que mejor la conocían, los hombres que se sentaron en la mesa, los hombres que escucharon las órdenes, los hombres que enterraron los secretos, los hombres que sonrieron, se dieron la mano, usaron micrófonos, firmaron acuerdos, recordaron viejos asesinatos y finalmente abrieron la boca. Y una vez que hablaron, el código que había protegido a la mafia durante generaciones comenzó a sonar menos como un juramento sagrado y más como una sentencia de muerte, porque las balas podían matar enemigos, la prisión podía eliminar jefes, pero la traición hizo algo peor. Hizo que la mafia se temiera a sí misma.